Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron aquella noche, pero no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Y la echaron, y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio recién proclamado nos invita a poner nuestra mirada en Pedro y la comunidad de discípulos. Así, a partir de este relato, que no es solo una crónica histórica, sino que es una construcción llena de teología, adentrarnos en la maravilla de nuestra Iglesia, formada por una diversidad de personas, cada una con sus virtudes y sus pecados, pero que cuando se encuentran con Cristo son capaces de pasar de la oscuridad de una noche en la que no se pesca nada al resplandor de un día lleno de luz con la alegría de una red desbordante de peces grandes. Comenzaba el relato diciendo Pedro: me voy a pescar. Son las palabras de Pedro al inicio de este texto. Y es quizás una de las frases más tristes de todo el Evangelio. Un hombre que,
derrotado por su pecado de traición y la desilusión, había decidido poner fin a los 3 años de experiencia espiritual con Jesús para volver a la cotidianidad de una vida objetiva en la cual ya era experto, la de ser pescador, en la que no tenía nada que arriesgar. Melancolía y desilusión grande y expresiva, que inclusive arrastró a otros tras de sí. Después de decir, me voy a pescar, nos dice el texto que otros discípulos lo siguieron y se fueron con él. Su melancolía arrastró a otros. ¿A dónde los llevó esa desolación? A una noche de trabajo en la que no pescaron nada. Hermanos y hermanas, esta es la experiencia personal y también eclesial de nuestra iglesia cuando nos quedamos rumiando la desolación en nuestras vidas. La tentación de encerrarse en el dolor y en las lágrimas del llanto, ya sea por los pecados personales o los desencantos de la vida, esa tentación está siempre muy presente. Sin embargo, hay que estar atentos, porque la tentación de rumiar la desolación, no es una verdadera amiga, sino que nos traiciona, solo nos lleva a mayor tristeza. Sin embargo, ya al final de esa noche oscura en la que Pedro y sus discípulos no habían pescado nada, Jesús los esperaba en la orilla del lago. Las noches oscuras, hermanos y hermanas, no son eternas. Para quien tiene fe, siempre habrá un amanecer en el que el Señor Jesús nos estará esperando con su misericordia para hacernos comprender que Dios nos ama, no por ser perfectos, sino simplemente porque somos sus hijos. Pedro y los discípulos comprendieron que no valía la pena quedarse rumiando la desolación. Y percibiendo el lenguaje lleno de ternura de Jesús, que les repetía la escena de la pesca milagrosa en la que hace 3 años los había llamado, los envía nuevamente a entrar al mar y lanzar las redes. Esta vez lanzaban las redes ya no movidos por la ceguera de la tristeza, sino por la alegría de saberse amados y por la esperanza que Cristo resucitado les daba. Así, adentrándose en el mar, lanzaron las redes y cogieron una cantidad asombrosa de peces que con dificultad pudieron llevar a la orilla. No cabe duda de que los signos de los tiempos nos hablan de una época compleja. No diversa a otras épocas, pero difícil, sin lugar a duda, difícil. El cansancio de una pandemia que gracias a Dios nos está dando respiro, pero que ha dejado secuelas. Una guerra cuyas imágenes de crueldad aturden y asquean. Una crisis migratoria en la que ayer nos decían las noticias, en la que solo en el año 2021 en el mar Mediterráneo han fallecido más de 3.000 personas ahogadas. Y una sociedad occidental orgullosamente descristianizada a la que nosotros como iglesia no hemos sabido responder estando a la altura de la moral cristiana predicada por nosotros mismos. Y menos aún hemos tenido la capacidad de empatizar, comprendiendo los cambios sociológicos que esta nueva era, la de la modernidad, que algunos llaman ya modernidad tardía, trae
Y muchas veces hemos visto enemigos por doquier donde no existían tales enemigos. Este panorama, por cierto complejo, fácilmente puede llevarnos a la desolación y a repetir amargamente con Pedro: me voy a pescar. ¿De qué valió tanta ilusión cristiana? Pero no, hermanos y hermanas, estemos atentos. Ese no es el camino. Por muy atrayente que parezca, volver a lo cotidiano, sin la luz del resucitado, solo nos llenará de tristeza. Por ello, os quiero invitar a levantar la mirada y buscar una y otra vez aquella orilla de fe donde Jesús con su ternura se hace presente para fortalecernos ante lo que podría parecer como una noche oscura sin aurora. Ya casi al final del Evangelio oímos la siguiente pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 3 veces interrogó el Señor a Pedro si le amaba. Pedro, a la tercera pregunta, le responde desde lo más profundo del corazón: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Hagamos eco de esta respuesta y comprendamos así que nuestro ser cristiano no parte de un voluntarismo malentendido, o que el amor de Dios no está condicionado a nuestra perfección. Hagamos eco de esta respuesta y comprendamos así que el Señor conoce todo. Sí, hermanos y hermanas, conoce nuestra historia, conoce nuestras virtudes y pecados, conoce nuestras familias y sus encrucijadas, conoce la sociedad contemporánea con su belleza y también con sus sombras, conoce el porqué de esta y de tantas otras guerras. Sin embargo, respetando a la persona humana en su libertad, la ama de todo corazón y le pide su amor como respuesta. Pedro y los discípulos tuvieron la tentación de quedarse rumiando la desolación. Las noticias que nos llegan desde Ucrania y tantas otras experiencias de vida pueden llevarnos por el mismo camino, el de la tristeza y el desánimo. Estemos atentos y comprendamos que solo el camino del amor es el que nos lleva a la plenitud de una vida cristiana feliz. Amén.